una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Soy una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Tengo toritas ganas de sol, de sol. Tengo toritas ganas de sol, de sol. Soy una torita suelta y ahí suelta es donde mejor soy, mejor soy. Ahí suelta es donde mejor soy, mejor soy. Ahí suelta es donde mejor soy. Todos esos cuerpos visibilizándose en la calle, diciendo que quieren una transformación, que necesitan un mundo diferente, que necesitamos un mundo diferente, es importantísimo. Visibilizar otras lógicas como que esos cuerpos son muy jóvenes, saben lo que quieren, y esto es también poder decirle al mundo adulto que ya no son creíbles. No son creíbles en sus paradigmas, su hipocresía, su cinismo de cómo nos suceden las cosas, cómo nos impactan de cotidiano, cómo mueren las mujeres por abortos clandestinos, las consecuencias que tienen por abortos clandestinos, la soledad a que se las somete. Ese grito colectivo o ese movimiento social que empezó a gestarse en ese momento y que ayudó a fraguar muchas luchas que venían de distintos sectores, de distintas territorialidades, distintas clases sociales también, de distintas identidades de sexo-género. Tuvieron como una especie de reunión masiva en la calle, a cielo abierto. Lo que vivimos la maravillosa explosión de lo que fue eso para abrir otras identidades, para abrir otras charlas, para hablar de abuso sexual en la infancia, para hablar de cuerpos gestantes, para identificarnos, para... Ay, me emociona mucho. Para que muchas compañeras pudieran hablar de que eran lesbianas, que eran trans, que empezaron a operarse, a hormonizarse, empezaron a vincularse con su cuerpo, con su cuerpa. Eso es lo más maravilloso que nos pasó. Además, con una fuerza juvenil, evidentemente, que colmó las calles y que obligó a que todo el mundo estuviera hablando de eso. Entonces me parece que después de haber pasado por todo ese proceso, el corolario es que quedó muy claro de qué lado están los argumentos y de qué lado está la fantasía y la magia, ¿no? ...12 años embarazada de 6 meses. ¿Qué le ofrecían a Luciana si hubiera caído en otro lugar? El aborto de su bebé, de 6 meses de vida, como le ofrecen en Salta hoy. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Sigue existiendo una concepción patriarcal de la mujer descartable, ¿no es cierto?
de la mujer tutelada, la mujer infantilizada, la mujer incubadora, señora presidenta. No, señores, queremos gobernar sobre nosotras mismas, no queremos gobernar sobre los hombres, queremos gobernar sobre nuestros cuerpos, queremos gobernar sobre nuestros deseos, queremos gobernar sobre nuestros sueños. En Argentina esto tiene una agenda muy amplia, postergada, históricamente postergada. Una de las síntesis fue que justamente terminada la última dictadura cívico-militar, la agenda feminista rápidamente se organiza y uno de los grandes ejes es el derecho a decidir. Y primero, sin duda, fue el derecho a decidir de las mujeres cis. Ese era uno de los ejes que articuló y que vertebró gran parte de nuestro movimiento social y político feminista. Pero también rápidamente surge, como surgieron en los movimientos feministas, la disidencia de feministas disidentes, de lesbianas y también, afortunadamente, en nuestro país, el de travestis y trans que pelearon para que efectivamente, tanto en la campaña como en nuestros territorios y en nuestros espacios de feminismo podamos hablar de todas nuestras intersecciones. La democracia se retoma en diciembre de 1983 y el 8 de marzo de 1984 hay una manifestación pública en Plaza Congreso. Después de 7 años de estado de sitio, fue la primera manifestación pública en un espacio abierto. Teníamos miedo. Entonces, desde el primer momento del retorno de la democracia, hubo demandas muy explícitas desde el movimiento de mujeres. Ahora, cuando en uno de los encuentros de mujeres las católicas por el derecho a decidir vienen con los pañuelos verdes, habían tomado ellas la decisión de marchar, todos los encuentros de mujeres terminan con una marcha. En esa marcha ellas llevaban como signo de su demanda de aborto los pañuelos verdes. Eso fue en Rosario y al año siguiente todas llevábamos el pañuelo verde. Y además se había armado la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fue un gran proceso para el movimiento feminista argentino de entender que la disputa es en los partidos políticos, es en la política organizada, es en el Congreso de la Nación, es en los poderes ejecutivos y que ninguna de esas compañeras son nuestras enemigas, ¿no? Que por ahí hay muchas que son prejuiciosas con el feminismo, pero que ahora abrazan una bandera y un proceso teórico-político, si querés, que las lleva a profundizar sus perspectivas. El hecho de que exista el aborto y en un año como el 2020, se cerró un año de pandemia, de cuarentena y de aislamiento social, ¿no? Con una ley que nos ha reunido infinitas veces en las calles, que nos ha juntado como personas. Yo creo que también es el reflejo de un momento político que tiene, para mí, un correlato con un momento político anterior en el cual la sanción de una ley como la Ley de Educación Sexual Integral, como la Ley de Matrimonio Igualitario, como la Ley 26485 o como la Ley de Identidad de Género, han sido también la síntesis no solo de las luchas colectivas que se han dado en el encuentro humano en las calles, sino también de la decisión política de un gobierno que buscó ampliar derechos. Pensaba levantarme a las, no sé, más o menos a las 4 o 5 que iba a estar la votación final, pero nada, me he quedado ahí mientras tejía. Pero sí, me quedé hasta el final. Quería llorar y ¡guau! ¿Te imaginás? Algo fantástico. Fue una cosa, y que somos pioneros, ojo, acá. Bien, vuelvo a repetir, porque uno ama la vida, es que se ha defendido esto, ¿no? Fue una cosa impactante para mí que hace 3 décadas más que activo en el feminismo. Absolutamente impactante las personas que habían la juventud, las expresiones corporales, de pinturas. Era una manera performativa de expresar su adhesión que no era nuestro documento, así, ese bando chino de muchas cosas que discutíamos horas y horas. Otras maneras de expresarse, y eso me pareció maravilloso. Y fue una irrupción de otros lenguajes dentro del feminismo. Esa actuación juvenil fue decisiva al punto de que la primera sanción se consigue por esa enorme cantidad de jóvenes en la calle.
La ley no incita a hacer lo que una mujer no querría hacer, para nada, como fue la ley del divorcio, la ley, bueno, hay leyes que parecería que provocaran a una acción, si no se quiere hacer, no se hace. La ley favorece la libertad. Yo creo que la libertad de la mujer en su cuerpo existe, porque no es esclava de lo que diga el otro, sino de su propia voluntad, ¿no? Obligar a una mujer a gestar, obligarla a parir, es olvidar que si esa mujer, muchas de esas mujeres, se someten a un aborto clandestino donde ponen en riesgo su vida, cuando vos optás entre seguir un embarazo o poner en riesgo tu vida en un aborto clandestino y optás por esto, es porque el otro plan de vida es más riesgoso y doloroso para vos que hacer un aborto clandestino y que corra riesgo tu vida. La ley ayuda primero a que no mueran mujeres pobres, vuelvo a decir, porque se lo tiene que practicar en unas condiciones que no son las mejores para proteger la vida. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Cuando vimos que la agenda pública ya estaba avanzando y estaba discutiendo, y que las que estaban acompañando somos nosotras y éramos nosotras, y que las que abortaban en clandestinidad éramos nosotras, las empobrecidas, nada, nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a dar esa discusión. Y sabiendo también lo difícil que ha resultado de que en lo profundo, en el campo profundo que llamamos nosotros, en las comunidades campesinas, comunidades indígenas, se pueda hablar el tema del basta la clandestinidad, basta de estar poniendo en riesgo también nuestro cuerpo por andar escondidas. Fue muy intenso, pero pudimos encontrar sin rupturas adentro del territorio, porque a nosotros no nos distinguía el color de pañuelo, era nuestra compañera, y sin embargo no podían dar esas discusiones, incluso nos decían, a veces no sé ni por qué estoy en contra del aborto, y era porque no tenía información totalmente atado a eso, porque nos mirábamos y todas las que estábamos en esa ronda dando esa discusión, habíamos acompañado a una persona en la clandestinidad. Sí, tenemos en nuestras comunidades compañeros y compañeras que absolutamente están en desacuerdo con la legalización. Y como en todo movimiento, y más en un movimiento mixto, donde bueno, la estructura de la iglesia, tanto evangélica como de la católica, ha estado en todos los años esto, ¿no? Pero era necesario que nosotras copemos Congreso. La ley tenía que salir, porque las que nos moríamos eran nuestras compañeras, nuestras vecinas, y morían en silencio, en la clandestinidad, y sabíamos que había que ir a pelear por nuestra ley, porque era para nosotras. Creo que eso es lo que también se puso en juego, digamos, todos los sentidos que se abren cuando se habla de abortos. Hablas de autonomía, hablas de salud pública, hablas de las diferencias de clase, hablas de la sexualidad libre, hablas de la posibilidad de planificar, desear, inventar familias distintas a las que son marcadas por la maternidad obligatoria, la heterosexualidad obligatoria. Ese derecho que a veces puede pensarse desde una perspectiva liberal, porque bueno, es el derecho a decidir por mi propio cuerpo, lo hicimos colectivo, no solamente con el acontecimiento callejero, sino también con contar que nosotras no nos quedamos sentadas esperando que sea ley, sino construimos las formas en las que queremos interrumpir nuestros embarazos de manera colectiva y acompañadas. El aborto es obviamente la marca final de nuestro profundo, inexorable derecho a la autonomía sobre nuestro cuerpo. Porque tiene que ver con la lucha de nuestra liberación de nuestro cuerpo, de nuestra soberanía total, de absolutamente todo. Cuando nosotros decidimos por el derecho a gestar o no gestar, no es solamente eso. Estamos dando una batalla cultural, histórica y social con respecto a nuestra corporalidad. Es fuerte lo que nos pasa. Es por mí, porque también ponerlo en la pobreza, en la violación y no sé qué, por eso también.
Pero cuando yo hablo de por qué creo que es necesaria una ley de aborto seguro, libre y gratuito, explico que es por mí. Yo necesito que eso exista. Yo soy de la idea de que el aborto es una decisión individual, es personal y es un derecho que tenemos todos a pensar nuestra propia construcción de la sexualidad. Tiene que ver con eso, con tu proyecto de vida, no tiene que ver con si te dan un misoprostol gratis o no, digo, parece, o si lo haces en un hospital o no. Por eso no creo que el aborto sea una cuestión hospitalaria, creo que es más que nada una práctica cotidiana que han asumido además las mujeres presas con las travestis, ¿no? Así surge el uso del misoprostol, el aborto medicamentoso, siempre fue algo muy de la comunidad, digamos, que cuida. Entonces no hay ahí, la salud pública está porque es un medicamento, nada más, porque si fuera un té no pasaría por la salud pública. Se piensa el aborto como una cuestión más de salud pública y nosotras lo pensamos como una cuestión de emancipación, o sea, lo pensamos como una cuestión de autonomía, no es salud pública solamente, es mucho más que eso, es hablar de la soberanía de los cuerpos, es hablar también de planificar o no la maternidad, ¿no? Renunciar a la maternidad y romper con ese mandato patriarcal para nosotras es como lo más revolucionario que el aborto en sí transformado en una ley, sino que nos replantea a todas nosotras, ¿no? De que el disfrute sexual también es un derecho nuestro y no tenemos que ver solamente la sexualidad con único fin la procreación, que fue lo que hasta hace muy poco nos conducía el mandato patriarcal. Antes que la cuestión sanitaria está la cuestión del derecho total sobre mis autorizaciones al cuerpo, Y entonces esto es lo que hace la trama. Y esas mis autorizaciones al cuerpo están significando una interpretación acerca de la mutilación que produce el lado del Estado, el lado disciplinario, sobre el goce sexual. Las mujeres hemos estado sistemáticamente ausentes de las decisiones sobre nuestros cuerpos y esto es lo que se juega, este es el punto central, no es el derecho a la vida del embrión, es la autonomía de las mujeres en la decisión sobre su propia fecundación, sobre su propia fertilidad, sobre su propia maternidad. Esto aterra a muchas personas conservadoras, que nos salgamos del rol de ser reproductoras y sostener un sistema que no es solamente ideológico, es un sistema económico. Nosotras producimos la materia prima que después va a terminar siendo explotada laboralmente o insertada en distintos tipos de proyectos sociales que deben ser calculables para los estados. Por supuesto que toda ley que exista en materia de derecho ganado para las personas es celebratoria. Para mí el aborto fue, bueno, también la posibilidad de decir este cuerpo es mío y con este cuerpo hago lo que quiero. Que es una lucha también que como persona trans me ha tocado llevar adelante, ¿no? Porque travestis y trans exigimos, pedimos también por el derecho a decidir, y es porque efectivamente nos convoca, es parte de nuestra propia identidad de varones trans, de no binarias, de las personas, de lesbianas, de las personas a género, también el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, creo que todavía cuando se habla de aborto hay una mirada muy biologicista, ¿no? Muy biologicista, y todavía las masculinidades trans no estamos instaladas del todo en el imaginario social, y eso lleva a la invisibilización. Los abortos clandestinos, en el que se nos han muerto muchísimos compañeros que ni siquiera hay registro, porque seguramente fueron enterrados con sus nombres femeninos, o como NN si no vino una familia a reconocer ese cuerpo que quedó ejerciendo su derecho. Y particularmente a quienes hemos atravesado situaciones de aborto, es como nos genera esto de, pará, estoy acá, ¿viste? Es como
¿Por qué no puedo hablar de esto? ¿Por qué no puedo contarlo? ¿Por qué tengo que taparlo? Aborté cuando tenía 22 años. Hace muchos años y fue una experiencia que en ese momento claramente fue un sacudón porque yo estaba en plena construcción de mi masculinidad, estaba en la universidad y yo veía mi futuro y no me imaginaba poder criar en esas circunstancias. No puedo dejar de poner en perspectiva que hace 10 años atrás, nosotros los varones trans ni siquiera podíamos hablar de la menstruación. Ni siquiera podíamos hablar de tantos temas que eran tan tabú para nosotros porque lo asociábamos ¿a qué? A las construcciones femeninas y nos queríamos despegar de todo eso. Entonces también venimos de un proceso de mucho aprendizaje y mucha deconstrucción y hoy estamos en condiciones de hablar de aborto, de decir que abortamos, de decir que nuestras relaciones no son necesariamente heterosexuales, que configuramos y conformamos muchas formas de familia, de vinculación y eso siempre es un desafío, pero creo que siempre es hacia adentro y con una mirada amorosa. También es cierto que en los debates que se hicieron sobre el aborto han sido contadas las personas trans, las que han tenido la posibilidad de participar y de ir a dar testimonio, y han sido contadísimas las masculinidades trans o las personas trans que potencialmente, si quisieran hacer uso de esta ley, podrían hacerlo y fueron convocadas a participar. Fue la única oportunidad en la cual se debatió que no necesariamente somos las mujeres los cuerpos sobre los cuales se va a debatir el aborto. Entonces, que allí hubiera un hombre trans, que estuviera Blas Radi, que testimonió en ese momento, dio sus argumentos, no es que testimonió, dio sus argumentos, hizo que la propia campaña reflexionara y que en esta nueva presentación, la octava, ya se hablara de personas gestantes, se hablara de cuerpos gestantes y que se introdujera, bueno, las mujeres obviamente somos mayoría y somos 500.000 al año, tampoco vas a silenciar el nombre de las mujeres, pero sí es importante que ese nombre de las mujeres no inhabilite otras corporalidades y que puedan ser nombradas también, porque yo creo que no basta con decir cuerpos gestantes, tenés que decir las mujeres y varones trans o personas capaces de gestar, porque no es que sean gestantes, son capaces de gestar. Todo ese cuidado por la introducción de la diversidad dentro de la consideración de los cuerpos me parece que también es algo extraordinario. A mí la palabra personas con capacidad de gestar o personas gestantes me sigue pareciendo corta. ¿No? Que es como que siento que no decimos nada. Yo prefiero hablar de mujeres cis, varones trans, personas trans no binarias y no hablar de cuerpos gestantes. Esa es mi mirada política. Hablar de aborto para cuerpos de capacidad gestante es importantísimo porque es aquellos cuerpos a los que afecta de manera directa y que estos cuerpos tienen la libertad de conformarse y de transitar la vida de manera particularísima. Muchos de estos cuerpos son de masculinidades trans. Muchos de estos cuerpos son de lesbianas masculinizadas, de tortas butch, de chonguitas o como decidan autonominarse y no se les piensa. Partamos de que varones trans hemos sido leídos como niñas, criados como niñas, víctimas de todo tipo de violencias de género en relación a nuestros cuerpos femeninos. Sin embargo, sintiéndonos varones o de otro género diferente al asignado al nacer y a la vez víctimas de todo ese tipo de situaciones, de discriminaciones, hostilidades. El 70% de los abusos se dan en lo intrafamiliar y muchos de esos son correctivos y de ellos resultan estos embarazos no deseados, ¿no? El concepto de quédate en casa también es peligroso en este marco donde se dan estas vulneraciones. Yo particularmente, bueno, formo parte del programa de salud sexual y reproductiva en Mendoza y por suerte hay una persona trans no binaria dentro del programa y antes de que saliera el nuevo protocolo que habla de personas con capacidad de gestar, yo ya había logrado que dentro de las reuniones solo se dijera personas con capacidad de gestar. Ni mujeres, ni nada más. Personas con capacidad de gestar. ¿Qué tal vez sería lo ideal? Bueno, a veces también decir, bueno, personas con útero. Viene estando dentro de la salud, de la medicina,
le tenemos que poner título a cosas que a veces no necesitamos. Yo no necesito saber tu género para saber si vas a venir a abortar o no. Sí que necesito saber como médico, como profesional de la salud, que te va a tratar de brindar un servicio o garantizar un servicio. Y bueno, ¿qué es lo que estás necesitando? Estoy gestando, quiero interrumpirlo. Listo. Que se hable de cuerpos gestantes o personas con capacidad de gestar ya es un montón. Eso fue una lucha que llevamos adelante las masculinidades trans, ¿sí? Y las personas trans no binarias o no binarias. Entonces creo que dimos algunos pasos, pero que hacia adentro del propio movimiento feminista todavía las masculinidades trans somos miradas con un poco de recelo, ¿no? Con un poco de desconfianza, como que somos aliados pero no tan aliados, y cuando queremos hablar sobre nuestra agenda política y la necesidad de ser visibilizados, bueno, empieza a generar, bueno, pero ahora vienen ustedes, bueno, pero ahora ustedes se tienen que organizar. Nosotras venimos con este debate hace un montón de años como si nosotros no hubiéramos estado en esos debates, ¿no? Entonces me parece que todavía estamos en un momento de tránsito de poder sincronizar cómo van a ser las agendas políticas cuando hablamos de determinadas corporalidades y los derechos que esas corporalidades tenemos. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.